Eh, yo decía que de pequeño oía a mi padre siempre decir un dicho, ¿no? Que él decía, en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Alguien ha oído? En la tierra de los ciegos, el tuerto es rey. ¿Lo ha oído usted? ¿Le suena? Le da una interpretación así un poco ligera y dice usted, ya me suena eso y yo le veo algún sentido. ¿Cuántos creen que donde hay muchos ciegos un tuerto es rey? No lo pilla, ¿no? Increíble. Imagínese usted que en su casa todos son ciegos y hay uno que salió tuerto y dice, por lo menos tenemos al tuerto. ¿Sí o no? Por lo menos tengo al tuerto y el tuerto por lo menos mira algo. Y porque estaba recordando también, pero eso es más trágico, la imagen de un pintor en la que se ve una hilera de ciegos y todos van caminando. Lo interesante es que van armónicamente, van juntos. Van todos así, uno tomado de la mano del otro. Y eso es bueno, ¿no? Que todos, como dice la palabra, estemos juntos y estemos en armonía. Y parece que esos ciegos iban todos armónicamente caminando, agarraditos las manos, iban en un rumbo. Y dice, mira, lo bueno y seguro es que van juntos. El tema es que más adelante había una fosa y va cayendo uno a uno. Todos unidos todos iban juntos, todos iban caminando a la par, todos iban uno tras de otro, no se separaban, pero lamentablemente todos cayeron en una fosa, ¿vale? Entonces, ahora vengo yo y digo, en la casa o en la tierra de los ciegos, el tuerto es rey, porque por lo menos algo mira y libra a alguien de caer, ¿vale? Pero tenemos que considerar una cosa en medio de todo esto, es que aún en tierra de ciegos, el tuerto, ¿qué convendría más? ¿Que mire el 50% o que mire la integridad o la totalidad, o tenga la totalidad de visión? Porque de alguna manera puede guiar a los demás. Pero incluso en esa situación, aún el tuerto le falta parte de vista, le falta vista, le falta visión. Alguna vez, pastor, aquí escuchamos a alguien que dijo, no, a esta iglesia le falta visión. No sé a qué se refería, pero a veces la visión si es desenfocada o es obtusa, por decirle una palabra un poco técnica, no deja de ser una buena visión y se comporta como algo deficiente. Por tanto, nosotros tenemos que considerar que el deseo de parte de nuestro... Ya estaba bebiendo de aquí. ¿Quién bebió de aquí? O sea que usted me trae agua para que esté más fresco. Gracias. Muy bien. Entonces, íbamos con el tuerto, ¿verdad? Decíamos que el tuerto era el rey. Muy bien. Es interesante estos dichos porque a veces estas cosas tienen una connotación, ¿no? Y nos permiten a nosotros tener alguna cierta percepción de que en medio de todo eso hay algo de sabiduría. Y es interesante ver que en la palabra de Dios hay unas realidades que se aprestan para nosotros darle ciertas connotaciones como estas, que a veces tener poca visión de las cosas nos acorta a nosotros el poder desarrollarnos, el poder avanzar. ¿Ven? ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Yo quiero hablarle de una historia bíblica que es una profecía del profeta Isaías, del cual cuelgan todos los demás profetas. Y él habla acerca de algo o de acontecimientos que van a suceder en el futuro, pero que cuando Dios habla del futuro es tan presente para él y tan fresco como la noticia de hoy. ¿Lo cree así? ¿Lo cree? ¿De verdad? Bien, bien. Entonces, si nosotros llegamos a tener la percepción de parte de Dios que todo lo que Él dice es tan fresco y no es tan antiguo como la historia y que para Él el futuro es el presente que para hoy es estar usted aquí, entonces nosotros tenemos que considerarlo como algo muy serio. ¿Por qué? Porque si Él conoce el futuro y usted cree que Él su futuro lo conoce,
Lo más normal es que usted intente acoplarse a la vista de Él para saber que aunque pasen ciertas cosas que no puede usted controlar, en Él estaremos nosotros seguros, aun cuando nosotros no podamos ver nuestro futuro. ¿Sí o no? Claro, claro que sí. Nosotros tenemos que considerar que nuestro futuro cierto es estar en Él. ¿Cuántos creen que van a ir a las bodas del Cordero? Yo quiero ir. Yo quiero ir. Y yo creo que todos los que estamos aquí queremos estar en ese magno acontecimiento. Pero para estar ahí nosotros tenemos que hacer que mirar con los ojos que mira Él. Mirar con los ojos que mira Él. Muy bien. Hay una historia en la palabra del Señor que narra el capítulo 9 del libro de Isaías. Si usted me acompaña un momento al capítulo 9, es una palabra profética, cierta, segura, y con el imperativo de que sucedió así. Sucedió así. Dice, cuando todos lo tengan, digan un fuerte amén. El capítulo 9 del libro de Isaías. ¿Y qué le parece si leemos del versículo primero? ¿Vale? Dice la palabra del Señor, en otro tiempo humilló al país de Zabulón y al país de Neftalí. Y al final dice, ensalzará el camino de la mar cuando se cruza el Jordán. Está describiendo una zona geográfica, está describiendo una tierra y está describiendo una comunidad. ¿Vale? Para los que no sepan o para recordárselo, Zabulón y Neftalí forman parte de las tribus de Israel. Y dice el versículo siguiente, dice, cuando se cruza el Jordán, Galilea de los paganos, dice mi versión, ¿no? En otras dice Galilea de los gentiles. El pueblo que a oscuras caminaba, dice que de repente, ¿qué vio? Vio surgir una luz, Y dice que esa luz no era cualquier luz. No era cualquier luz, sino que era una luz, dice mi versión, una luz deslumbradora. Una luz deslumbradora. Y dice que a continuación, una luz, leamos gramaticalmente, y una luz, no una luz, no, y una luz. Ratificando el sentido de la expresión, no como al principio, decir, luz le resplandeció. Correcto. Es como decir usted, en medio de todas estas bombillas que están ahora florecientes aquí y están alumbrando, de repente una solo se enciende, alumbra. Usted puede decir, y luz resplandeció, pero usted tiene que clarificar que una sola luz ubicada en tal sitio es la que resplandeció. Y eso es lo que a veces no llegamos nosotros a comprender, de qué se trata y de quién se trata. Decía yo, ¿cuántos quieren estar en la boda del Cordero? Y todos decimos, amén, amén, todos queremos estar. Pero en las bodas del Cordero, uno solo es el que se casa. ¿Sí o no? Uno solo es el que se casa. ¿Quién se casa? Cristianos, ¿quién se casa? ¿Se casa la iglesia con quién? ¿Quién se casa? Madre mía, la novia se casa. ¿Quién se casa? Sin miedo. ¿Se casa Cristo con quién? Se casa Cristo con la iglesia. Por eso Isaías clarifica y dice, una luz. Una luz. ¿Qué va a pasar con esa luz? Y una luz brillante los cubrió. Y una luz brillante los cubrió. Esa luz brillante tenía un propósito. ¿Qué cosa? Cubrir, cobertura. Como la mamá de los pollitos, ¿no? Venir y cubrirles, protegerles. ¿Por qué? Porque para el hombre era necesario que alguien viniese y le protegiese de todo lo que en su entorno iba a acontecer. ¿Por qué? Porque había un propósito. Una luz venga y cubra a aquella persona o aquella comunidad que estaba en gran necesidad. Quiero hablarle un momento para hacer una paráfrasis del contexto de esta historia.
El contexto es de historia. Cuando el profeta Isaías habla acerca de esta situación o circunstancia, está hablando del pueblo de Israel. Está diciendo que el pueblo de Israel ya para este tiempo ya se había dividido. Se dividió en la zona del norte y la zona del sur. ¿Vale? La zona del norte de Galilea y la zona del sur, Judea. Ya se había dividido. ¿Cuáles son los acontecimientos que él denuncia? Él denuncia los acontecimientos que tienen que ver con que el pueblo de Israel había dejado de lado la ley de Dios, había dejado de lado el propósito para el cual Dios lo había llamado, y es a adorarle y a servirle. Y evitar completamente contaminarse con todo aquello que no tenía nada que ver con aquello que había propuesto Dios para este pueblo. Se había dividido la zona del norte con la zona del sur. Los asirios se habían llevado a todo lo que es norte cautivo, y luego los persas se habían llevado a todo lo que es el sur. Déjeme decirle una cosa. Cuenta la historia que los asirios normalmente cuando iban a esas campañas bélicas no iban no iban la armada, no iban solamente los soldados, sino que con ellos iban también todas las familias. Y una cosa para sorprender, para intimidar, era con la muchedumbre y con la pisada. Cada vez que el imperio se movía masificadamente, de tal manera que impresionaba solamente la pisada, el sonido de las pisadas que habían, porque eran muy malos, eran perversos para tratar con sus enemigos, eran demasiadamente malos, hacían cosas muy bárbaras. Y solamente pensar que venían intimidaba a cualquier pueblo. Y dice la palabra de Dios que uno de los instrumentos que utilizó el Señor precisamente para llamar la atención a su pueblo fue llevarlos a cautividad. Y por eso es la promesa declarada por el profeta Isaías, que aquellos que estaban pasando por ese tiempo de tinieblas, ese tiempo tenebroso, ese tiempo apesadumbrado, de repente va a llegar un momento en que va a destellarse una gran luz, pero va esa luz a tener un solo origen. Ahora usted y yo lo sabemos, pero las personas cuando Jesús entró al escenario ministerial, ellos no entendieron lo que precisaba ver en la figura de Jesús, esa luz que de repente vino y trajo ese resplandor. Esa única luz que trajo ese resplandor y que permitió que el pueblo que andaba en tinieblas pueda tener la oportunidad de ser transformado, de ser cambiada su estado de situación. Ahora, podemos decir nosotros, pastor, pero eso es fácil de entender. Nosotros que ahora conocemos esa luz admirable, a esa luz que nosotros cantamos, a esa luz que nosotros admiramos, a esa luz que nosotros venimos todos los días de culto a alabarle. Esa luz, pastor, yo la tengo clarísima. Yo sé qué luz es. Yo sé que, perdón. Yo sé de esa luz. ¿Cuántos conocen de esa luz? Bien. Seguimos con el tuerto. Lo trágico es que haya ceguera también. De repente esa gran luz, ¿qué pasó? Resplandeció, hablando proféticamente. Ahora, vámonos por un momento al libro de Mateo. Al libro de Mateo capítulo 4. Vamos muy por encima de lo que estamos observando. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 dice la palabra del Señor, al partir del versículo 12, dice, el cumplimiento de la promesa. Esa promesa de la que habló Isaías. Después de tantos años de cautiverio y de retornos nuevamente a su tierra, a la edificación del primero, del segundo templo, después de ese tiempo de diáspora, del retorno con Zorobabel, con Nehemías, y todos esos retornos que hubieron y todas esas edificaciones que hubieron, de repente en este tiempo en que Jesús entra en el escenario ministerial, se va a ratificar el cumplimiento de esa promesa. Y se va a decir, mira, es hoy cuando se cumple esa promesa. Y usted y yo lo entendemos
con mucha facilidad y podemos leerlo aquí. Dice que al enterarse Jesús, lea conmigo, al enterarse Jesús de que Juan había sido encarcelado, se retiró él, ¿a dónde? Se retiró a Galilea, ¿verdad? Se retiró a Galilea, pero no fue a Nazaret, sino que fijó su residencia, ¿en dónde? En Capernaum o Cafarnaum, como lo tenga usted en su versión, junto al lago, dice en los términos de Zabulón y términos de Neftalí. Relacione usted con la profecía, ¿vale? En los términos de Zabulón y Neftalí. Y dice el 14, en cumplimiento, va a decir Mateo. Mateo es un libro en el cual su autor, él destina este escrito para los que entendían las profecías. ¿Quiénes eran los que tenían la profecía? Eran los judíos, los israelitas. Entonces, él escribe para ellos y le cita, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, en cumplimiento lo dicho por medio del profeta, y cita, ¿qué profeta? Isaías. ¿Lo iban a entender los judíos? Sí, tenían que entenderlo. No, yo solamente estoy haciendo una aseveración. ¿Lo tenían que entender los judíos? Sí, claro que lo tenían que entender. ¿Por qué? Porque lo había dicho uno de los profetas mayores. Déjeme decirle una cosa, en la palabra de Dios hay doctrina básica y hay doctrina fundamental. Hay dos cosas importantes, doctrina básica y doctrina fundamental. Entre la doctrina fundamental, nosotros tenemos que considerar que la iglesia tiene que perpetuarse a hablar de doctrina fundamental. ¿Qué quiere decir doctrina fundamental, pastor? Enseñanza. Enseñanza fundamental. ¿Qué es en una construcción fundamental? ¿Hacer paredes o hacer columnas? Hacer columnas. Usted no puede levantar una casa de paredes simplemente. Usted tiene que primero hacer lo que es los cimientos. Y los cimientos es lo que nosotros llamaríamos en Biblia doctrina fundamental. Yo no puedo obviar aquello que es necesario, dice la palabra del Señor, estarle repitiendo y repitiendo, porque ese es el consejo de Pablo. Está repitiendo, dice, para mí no es somero, para mí no es cansado, para mí, dice Pablo, no es inconveniente el estarles repitiendo siempre las mismas cosas. Aunque él lo hace en el sentido de que ya deberíamos haberlo entendido, pero que todavía nos cuesta. ¿Todavía qué somos? Tuertos. ¿Sí o no? Claro. Y en el buen sentido de la palabra, o sea, todavía nos falta visión. Ahí, mi hermano. Visión. Nos falta visión. No es esa típica visión tan extraña y extravagante que a veces viene por aquí una visita y dice, es que esta iglesia no tiene visión. ¿Pero de qué visión hablas? Esta es la visión que a nosotros nos hace falta tener. Esta. Y de esta es donde nosotros tenemos que intentar fundamentar cimientos estructurales para que nuestra vida espiritual, más allá de nuestro pensamiento que a veces es tan ligero, fundamentar el conocimiento y nuestra necesidad de saber más de esta palabra. Más de esta palabra. Ahora, pastor, ¿pero qué importancia tiene saber de que Isaías habló de que en Zabulón y de que en Neftalí, que estaba a oscuras de repente? Pues tiene excesivamente, fundamentalmente importancia. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de algo que va a decir el versículo bíblico en relación al estado de situación de las personas que habían ahí. Déjeme comentarle algo para ponernos en contexto. Yo decía que en el tiempo de Isaías ya se había dividido la tierra de Israel. Ya se habían puesto en el norte y en el sur Judea y en el norte pues las 10 tribus restantes. Y en el sur estaba Judea y Benjamín. Ellos estaban ahí y fueron cada uno en su tiempo, fueron llevados cautivos. Pero dice la palabra del Señor que cuando ellos tuvieron el retorno retornó el sur, más no el norte. Retornó el sur, más no el norte. ¿Y a dónde retornó el sur? Retornó a Judea, al sur. Al sur retornó. Ahora, ¿qué estaba aconteciendo aquí?
Estaba aconteciendo que en medio de esta división geográfica había unos ciertos escalafones, unos ciertos estatus. Sabe que el pueblo de Israel, los que estaban en el sur, eran los que estaban cerca del templo. Eran los que estaban cerca de lo sacrificial, de esa continua tradición de estar sacrificando y de estar cerca del templo. Estar cerca del templo. Y los del norte eran personas que del sur se habían ido a repoblar el norte en Galilea. Se habían ido a repoblar. Y entre el norte y el sur había algo que usted alguna vez lo habrá escuchado, que era por donde los judíos cuando iban al templo, lo rodeaban y no querían pasar por ahí. ¿Saben? ¿Se acuerdan cuál es? ¿Qué parte es esa? Esa parte es Samaria. ¿Se acuerdan de la samaritana? ¿Sí? Entonces, los judíos que tenían estatus y que se consideraban muy puros, intentaban mejor, antes que pasar por Samaria, rodearla. Y ese escalafón no lo querían perder. ¿Sí? No lo querían perder. ¿Qué tiene que ver eso con la profecía? ¿Qué tiene que ver con el acontecimiento de tinieblas y de que de repente una luz brilló ahí? Pues tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque la consideración práctica bíblica es que nosotros somos tan parte de esa historia, tan involucrados con esa historia, tan parte de esa historia, y aunque no nacimos en ese lugar, somos tan parte. ¿Por qué? Porque dice la profecía que de repente una gran luz resplandeció. ¿Y en dónde resplandeció? Resplandeció, dice, en Galilea. Y es una Galilea que tiene un apéndice más allá de simplemente ser una Galilea, de ser simplemente algo que fue repoblado por judíos del sur, sino que dice que esa Galilea es Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué Galilea de los gentiles? Porque es un lugar que, aunque fue repoblado por aquellos que vinieron del sur, ellos ahí no solamente estaban únicamente ellos, no solamente judíos, sino que en su entorno habían de muchas nacionalidades. Y usted sabe que cuando nosotros nos encontramos rodeados de muchas nacionalidades, aprendemos tanto costumbres buenas como aprendemos tanto costumbres malas. ¿Sí? Malas, ¿no? A veces mi hija me dice, a veces me pega el boss. Digo, no, tú no eres del boss. Digo, cuidado, hay que respetar las culturas. Entonces, ¿qué más había ahí? Pues ahí había algo interesante, y era que también estaba en medio Samaria. Yo quiero traerlo aquí a ese panorama bíblico, porque es importante que nosotros conozcamos que cuando hablamos de la palabra por sí sola se da ella misma respuesta y da el suficiente contenido de referencias para que usted entienda que el plan de salvación al cual vino Jesucristo no lo hizo de una manera ligera. Fue algo tan meticulosamente establecido para que nosotros podamos llegar a tener la oportunidad de salvación. Abra conmigo por un momento el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor. Romanos capítulo 13, versículos 12 al 14. 12 al 14. Dice, está desde el 12, ¿vale? La noche está avanzada, ¿vale? La noche está avanzada. El día a punto de llegar. ¿Sí? El día a punto de llegar. Así que renunciemos a las obras de las tinieblas y equipémonos, dice mi versión, con las armas ¿de qué? De la luz. Dice el 13, comportémonos con el decoro de quien vive en pleno día. Con el decoro del que vive en pleno día. ¿Vale? Nada de orgías, ni borracheras,
Nada de lujuria ni desenfreno, nada de contiendas ni envidias. Y dice el 14, al contrario, revestíos de Jesucristo, el Señor, y no fomentéis, bases, cimientos, no fomentéis las desordenadas apetencias de la humana naturaleza. ¿Quiénes eran así? ¿Quiénes practicaban todas estas características que la Biblia estaba describiendo a través de la carta a los romanos? ¿Quién? Nosotros, vosotros, diga yo, tú, él, nosotros, los que no han venido, vosotros y los que vendrán. ¿Sí o no? Los que vendrán. Conjugado el verbo, ¿verdad? Conjugado el verbo, ¿sí? O sea, ¿esto tiene que ver con quién? La palabra de esta mañana es muy sencilla. ¿Con quién tiene que ver toda esta serie de acontecimientos? Diga usted con su dedo de profeta, tiene que ver con nosotros. Tiene que ver con nosotros. Porque yo soy el que andaba en borracheras, en orgías, en apetencias, en libertinaje. Sí, orgía, hermano, sí, orgía. Aunque te suene extraño, orgía. Estaba metido en todo aquello que no tenía nada que ver con lo que agradaba al Señor. Y esa distorsión tan particular era misma parte de la historia que denunciaba el profeta Isaías. O sea, que desde el profeta Isaías ya estaban viendo a los de Galilea o también nos veían a nosotros. Nos veían a nosotros también. Nos veían a nosotros siendo parte de esa condición tan postrada de tinieblas en la cual se encontraba el género humano. Ahora, pastor, ya todo eso yo ya lo he oído, ya muchos mensajes me lo han dicho y yo ya lo vengo a acontecimiento. Pero es doctrina fundamental y necesitamos estarla refrescando continuamente. ¿Por qué? Porque todavía vivimos en un mundo natural, en un estado natural y todavía vivimos en la carne. Y esta carne no tiene ganas de lo espiritual. ¿De qué tiene ganas esta carne? Lo volvemos a leer. Claro, esta carne tiene ganas de todo esto. De toda esta apetencia natural, como dice el libro de Romanos, de todo esto esta carne tiene apetencia. Y por esa apetencia es necesario que yo considere lo fundamental y lo separe de lo trivial. Considere lo fundamental y lo separe de lo trivial. Una de las cosas que el pueblo de Israel vio como Dios vio en el pueblo de Israel como una depravada forma de comportamiento fue precisamente que ellos pudiesen con tanta fragilidad, con tanta facilidad, el adaptarse a toda la corriente que le rodeaba. Adaptarse a toda la corriente Mire, alguna ocasión yo estaba recordando cuando estábamos en el bautismo, que en mi país alguna vez fuimos a un río a hacer el bautismo. Y me acuerdo que mi pastor con unos diáconos se pusieron de pie, yo creo que hasta la cintura en el río, y en medio pues poníamos a las personas que iban a ser bautizadas. Pues yo estaba desde afuera, un chiquillo, estaba observando. Y de repente un valiente diácono, ya un hombre mayor, se abrió demasiado de donde estábamos, o de donde estaban los hermanos, porque no sé si por descuido o porque quiso abrir más zona para que las personas que estaban y se puedan anexar nuevas, pero de repente observamos que el diácono empezó a desaparecer. Y nosotros que estábamos haciendo un entierro espiritual casi terminamos haciendo un entierro material, porque gracias a Dios lo alcanzaron. Pasa lo mismo en lo espiritual. Somos muy valientes. Recuerdo a Coco y su pandilla. ¿Cuándo han visto a Coco y su pandilla? Algo saludable. Es lo único que me gusta. A mí no me gusta la televisión. Me aburre eso. Y
Y yo alguna vez vi a Coco y su pandilla y había uno de sus personajes que decía que él se iba a buscar las tentaciones para vencerlas. Y a veces los cristianos actuamos así. Nos exponemos demasiado y las corrientes del mundo son muy traicioneras y muy capaces de a usted desvincularlo de esa integridad a donde Dios lo quiere llevar. Entonces, usted ya dejó de ser hasta tuerto y se convirtió en ciego. En ciego. Y usted tiene que cuidarse. Ahora, mire lo sencillo que es la palabra de esta mañana. Muy sencilla. Muy sencilla. ¿Cuál era la técnica que tenían los imperios, tanto el asirio como el persa, para vencer al pueblo y tenerlo cautivo? Es atentar contra su manera de pensar. Su manera de pensar. Y una de las formas para poder nosotros correr el riesgo de cambiar nuestra manera de pensar es alejarnos de esa comunidad en la cual Cristo está presente. Los asirios, como los persas, lo que hicieron fue llevar cautivo al pueblo y llevárselo lejos. ¿Y lejos de dónde? ¿Lejos de dónde, por ejemplo? Lejos del templo. Lejos del templo. Cuando el pueblo de Israel, ya en el episodio en el que Jesús entra en ámbito su ministerio, una parte quedó en el sur, donde estaba el templo. Ahí quedó una parte. Pero tú dirías, bueno, esa parte es muy espiritual porque está cerca del templo, porque va al templo y porque sacrifica en el templo. Pero dice la palabra del Señor que esos que estaban ahí en el templo, sacrificando y cerca del templo, eran ciegos completamente. Y contra ellos habla, y contra ellos declara ¿quién? Mire, hemos leído aquí, cuando Jesús se enteró de que Juan estaba preso, recuerden que Juan estuvo preso un año, ¿por qué? Porque él habló en contra de ¿quién? Él habló en contra de Herodes, por lo que él estaba haciendo. Por lo que ese ciego estaba haciendo, porque él estaba tomando algo que no le pertenecía. Y dice que Juan habló contra él. ¿Y eso qué le costó? Le costó la cárcel primero, sí, la vida. Pero le costó primero la cárcel y durante un año estuvo preso y luego le cortaron la cabeza. Ahora, déjeme decirle que la Biblia habla acerca de que Jesús se enteró, es que él no sabía. Sí, él sabía lo que iba a acontecer. Él sabía el precio que se iba a pagar, pero ese precio tenía una connotación tan importante. ¿Por qué? Porque era parte del desarrollo ministerial al cual se vería abocado Jesús cuando Juan estuviese preso. Dice que él se enteró que Juan estaba preso y él se fue para donde Juan estaba ejerciendo el ministerio. ¿Y aparece en dónde? Y aparece en Galilea. Juan está preso. ¿Está preso el mensaje también? No, el mensaje no está preso. Mire, venga conmigo un momento nuevamente al libro de Mateo. Libro de Mateo. Mateo, el capítulo 4. ¿Vale? Mateo 4. Mire, capítulo 4, el versículo 17 de la segunda parte, la parte B. Dice, convertíos, porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿Quién estaba diciendo eso? Jesús. ¿Tergiversaba el discurso de Juan? No, mírenlo en el capítulo 3. En el capítulo 3, versículo 2, dice, convertíos, decía Juan, convertíos porque ya está cerca el reino de los cielos. Porque ya está cerca el reino de los cielos. ¿El mensaje se desvirtuó? No, el mensaje siguió tan fresco y tan en ámbito como Juan lo había predicado. El mensaje continuaba siendo predicado, aunque la vida de un hombre estaba pasando por un mal momento. A veces nosotros luchamos tanto contra los malos tiempos. Escúcheme bien lo que voy a decir, lo voy a decir con mucho respeto. Luchamos tanto contra los malos tiempos, tiempos de enfermedad, tiempos de angustias, tiempos de depresión, tiempos de necesidad, tiempos de enfermedad, de desahucio, tantos tiempos. Y a veces nos volcamos, y yo respeto mucho que la persona se volque porque claro, todos cuando nos enfermamos no es de mucho agrado enfermarnos.
Y es más, si de repente la enfermedad es degradante o si la enfermedad es declarada ya una enfermedad terminal, nosotros normal que roguemos. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos enseña que si nosotros tenemos necesidad, podemos venir libremente ante el trono de la gracia, donde encontraremos el absoluto o el pertinente socorro. Es bíblico. Pero déjeme decirle una cosa, cuando Jesús aparece en Zabulón, en la región de Neftalí, se producen ahí unas situaciones, pero realmente trascendentales, llamativas, que llamaron mucho la atención. ¿Por qué? Porque en el tiempo en que Jesús se presenta ministerialmente en esa parte de Zabulón y Neftalí, hay muchas sanidades. Hay la curación de Pedro, hay el siervo del centurión es sanado, hay muchos endemoniados que son liberados, hay muchas sanidades, hay muchas cosas muy trascendentales, muy llamativas. Y lo normal, dice la palabra del Señor, es que empezó a enterarse todas las regiones de en torno a donde estaba ejerciendo Jesús el ministerio. Y cuando se enteraron, dice que empezaron a venir grandes cantidades de personas buscando ¿qué cosa? Buscando precisamente el ser sanados, el ser liberados, el ser bendecidos por aquella mano poderosa que impartía sanidades y impartía gracia y misericordia en medio de un pueblo que estaba, dice la palabra del Señor, estaba plagado de tinieblas. Pero el sentido de percepción, escucha bien aquí, el sentido de percepción, la visión que empezó a tener estas personas fue justamente la de alguien que favorecía, mas no alguien que libertaba. Escucha bien, alguien que favorecía las necesidades humanas, pero no alguien que traía la libertad, aquella libertad que tiene que ver con la vida eterna. Y a veces el pueblo de Dios se ha empecinado en que más vale el estar bien que el estar salvo. ¿Me ha entendido? Que parece que es más importante que esté sano, más importante que coma a diario, más importante es que yo cubra mis necesidades, más importante es que yo tenga los cielos abiertos para que lluevan las bendiciones. ¿No cree que es más importante que estén los cielos abiertos para que usted vaya al reino de los cielos? Porque es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Está diciendo que lo más importante, lo más trascendental, la doctrina fundamental, los cimientos, tienen que ver con salvación más que con sanidad. Más que con satisfacción, más que con paz, más que con tranquilidad. No, con esto no estoy diciendo que usted no clame al Señor porque usted está pasando un mal tiempo. Pero en medio de ese mal tiempo usted pide al Señor que también le abra los ojos para ver con ojos espirituales si aquello que usted está pasando tiene que ver con que su condición espiritual sea transformada. Porque lo que está diciendo aquí el libro de Romanos en cuanto a la circunstancia y el estado de situación en que se encuentra la generación humana, demanda ¿qué cosa? Demanda una transformación. ¿Qué es más importante, ser transformados o ser sanados? Transformados, mi hermano. Transformados. Ser transformados. ¿Usted recuerda a aquella mujer que toca el manto de Jesús? ¿Cuántos años tenía sufriendo con esa enfermedad? Y ahora usted puede decir, ¿es que hacía falta que esté 12 años sufriendo? ¿Es que el paralítico tenía que estar cada vez que lo intentaba siendo atropellado, ser apartado para no entrar ahí al pozo y ser sanado? Que cuando él dice, ya estoy aquí, y dice la palabra que él era así, ¿desde cuándo? Él estaba postrado con la parálisis, ¿desde cuándo? Mucho tiempo, ¿verdad? Pero era más importante que él pudiese recibir sanidad o pudiese recibir salvación. Salvación, salvación, mi hermano. O sea, hay doctrinas fundamentales que se está dejando de lado por el exceso del bienestar. Hay doctrinas fundamentales que se están apartando de la iglesia por el deseo de estar bien. Hay doctrinas fundamentales que están apartándose de la iglesia por el deseo de estar en confort. Hay doctrinas fundamentales que se están dejando de lado por la necesidad de que el pueblo de Dios se sienta cómodo. Se sienta cómodo. Yo creo que algunos de los que estamos aquí estamos acalorados ahora, ¿verdad? Claro.
Estamos acalorados y nos gustaría por lo menos que entre una corriente de aire fresco y nos traiga alivio. Pero que la sensación de sentimiento físico y material no te aparte de la visión hacia lo que realmente es conveniente. Pablo dijo, todo puede ser bueno, todo puede ser lícito, todo puede ser. Pero lo que no puede ser es que yo desestime aquello que tiene que ver con mi salvación, aquello que tiene que ver con mi vida eterna. Con mi vida eterna. ¿Y a dónde iba enfocado el mensaje profético de Isaías? ¿A dónde iba enfocado el cumplimiento de la promesa que narra Mateo? ¿En dónde iba enfocado que de repente esa parte de Zabulón y Neftalí que vivía en tinieblas y que describe Romanos como una comunidad que está completamente hundida en lo tenebroso, en el pecado? ¿A dónde iba enfocado el mensaje? Esa que se ha transformado. A que sea transformado. Todos en algún momento tendremos que pasar por ese estado de transición de la vida a la muerte. Pero lo que no tenemos controlado es cómo va a pasar. Ninguno de nosotros tenemos controlado en qué condición va a acontecer, cuándo va a pasar y en qué forma va a pasar. Por tanto, dice la palabra del Señor que nosotros de lo que tenemos que estar cautos y precavidos es de ¿qué? De cuidar la salvación, la cual no ha sido trivial, ha sido trascendental. Escrito por profetas, descrito desde el Génesis hasta el Apocalipsis, enfocado de todas las maneras para que el hombre lo pueda entender. Si tanta letra y tantas vidas costó el que nosotros no desenfoquemos de la salvación, entonces usted no puede cambiar, no puede soplar para otro sentido. No puede ir en contra. Voy a decirle una cosa y a mí me resultó chocante cuando la leí. ¿Recuerdan aquel hombre que es enviado a llevar un mensaje? Aquel hombre que se embarca, ¿sí? Porque él no quiere ir a predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que ese mensaje traería ¿qué cosa? Salvación. Traería salvación. ¿Cómo se llama ese hombre? Jonás. Muy bien. ¿Qué hace Jonás? Huye. ¿Sí? Así como nosotros aquí a veces parece que le decimos a Jonás, huye. Espíritu de Jonás, huye. Hace falta anexar a esa alabanza al espíritu de Jonás. Y le voy a decir por qué. ¿Usted cree que una persona obediente a la palabra está agradando a Dios? ¿Cuántos lo creen así? Alce su mano. El que crea, yo creo, pastor, que el que cumple y obedece la palabra del Señor está haciendo la voluntad de Dios y está agradando a Dios. ¿Cuántos lo creen así? 4 amén. No se arriesgan. ¿Cuántos creen? Da miedo, ¿no? Claro que da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque dice que el pastor es tramposo, ya nos está preparando una caída. ¿Ah? No, yo no. La palabra lo dice así. ¿Qué pasó con Jonás? Jonás a la final, él fue a predicar y ¿qué pasó? Y el pueblo se arrepintió. Escuche bien. Yo quiero dar una connotación elevada a esa palabra, se arrepintió. ¿Sabe lo que le falta al pueblo de Dios? Mucho. A todos nosotros. Arrepentirnos. Arrepentirnos. ¿Qué pasó con Jonás? Llevó el mensaje. Obedeció Jonás, ¿verdad? A la fuerza. Obedeció a la fuerza. Él obedeció. Pero esa obediencia agradó a Dios. Usted lea la historia. No agradó a Dios. O sea, hay personas que creen que obedecen, pero no agradan. No agradan. Escucha bien, porque eso es muy serio. Es tan serio y tan delicado saber que estoy obedeciendo, pero que no estoy agradando. Personas que leen la palabra, pero no agradan. Personas que leemos la palabra, pero no agradan. Personas que entendemos incluso la palabra porque el Señor ha puesto un don, pero que no están agradando.
El pararme yo aquí no garantiza que yo estoy siendo agradable a Dios. Que las personas que cantan aquí, cantan. No garantiza que porque están aquí cantando agradan a Dios. Que los que están intercediendo pueden estar tan apartados de la verdadera voluntad de Dios, que a lo mejor están como aquella que no quería aceptar la carencia de sanidad de un siervo. Luchando no a favor, sino en contra, soplando Dios hacia un sentido y el que ora soplando en otro sentido. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él nos dé discernimiento. ¿De qué? ¿De qué, pastor, tiene que darnos discernimientos? Y usted pone su dedito de profeta y dice, discernimiento de este sujeto, de mí mismo. Porque yo puedo estar cayendo como Jonás hasta en el estado de situación en el cual parece que estoy haciendo algo agradable a Dios, pero que estoy realmente desagradándole. Acuérdese lo que decía un fariseo, decía, yo no soy como este, diezmo, voy al templo, ayuno, sacrificio. ¿Cuántos quieren tener? Yo quiero tener una comunidad, una iglesia llena de esos creyentes que dicen, dan diezmo, ofrendan, ayunan, sacrifican, nunca me faltan, siempre están conmigo, siempre me están diciendo sí, que vamos adelante, pastor, vamos adelante. Vamos. Y puede ser tan fariseo como lo narra la historia. ¿Por qué? Porque donde dice Romanos está el grave problema, está lo fundamental. Es en nuestros corazones, en esta cabecita. Ahora, mire para concluir, yo he empezado hablando del tuerto, diciendo que en la casa de los ciegos, el tuerto, pues por lo menos es algo de luz nos da. Yo quiero dejarles 4 apéndices como una receta fundamental para que usted dilucide en ello. 1, es que evitemos que nos alejen del templo. Aquellos que estaban en Galilea estaban junto al templo. Se fueron a repoblar Galilea, pero cuando estuvieron ahí, alejados del templo, tuvieron la apetencia de involucrarse con el entorno. ¿Sabe que cuando usted se aleja del templo, lo más probable es que usted empiece a involucrarse con aquello que no agrada a Dios? Tenga cuidado con eso. Yo estoy hablando con palabras muy sencillas. No se aleje del templo. Usted, cuando se aleja del templo, usted se ve aludido por lo que le rodea y lo más probable es que usted sea enganchado por ello. No se aleje del templo. 1. 2, no solamente vengamos por 2 cosas, por sacrificar o para sacrificar. ¿Por qué esta diferencia? No venga solo por sacrificar. O sea, no venga solamente porque usted forma parte de esta comunidad, venga porque usted forma parte de Cristo. Usted venga aquí porque usted forma parte del cuerpo de la iglesia. No, el cuerpo de Cristo. Usted viene aquí, no solamente vengamos por sacrificar, sino que vengamos para sacrificar. ¿Usted qué sacrifica ahora? Pastor, ¿qué puedo sacrificar cuando de repente hacemos una reunión y pedimos colaboración? No. Venga para sacrificar la carne. ¿Qué se sacrificaba en el templo? Era la carne. Y sobre todo, ¿qué cosa era lo que apetecía sacrificar en el templo? Dice que la palabra del Señor, hablando del sacrificio, de los sacrificios narrados, de los holocaustos narrados desde el principio, cuando fue sacado el pueblo de la cautividad, es que se sacrificase la carne y la grosura que le rodeaba. ¿Sabe que usted, carne, a veces tiene mucha grosura? ¿Y la grosura qué es? La grosura es aquello que al consumirse, ¿qué hace? ¿Qué provoca usted cuando usted empieza a hacer un asado? ¿Qué es lo que pasa con la grosura? ¿Ah? La grosura es lo que el juego que hace con la grosura. Lo consume. ¿Sí o no? Lo consume. ¿Y qué es lo que provoca ese consumir de la grosura? Humo.
provoca humo. Y el humo, ¿qué es el humo? Es evidente, ¿verdad? O sea, hermano, segunda cosa, cuando usted venga a sacrificar, exponga al Señor, sin esconder nada, aquello que usted sabe que es grosura, que no agrada a Dios. Eso es sacrificar. Si usted viene aquí simplemente porque quiere presentar una alabanza al Señor, pero no sacrifica su carne y además le dice al Señor, no solo quiero que sacrificar la carne, sino la grosura. ¿Por qué? Porque la grosura huele y es evidente. Señor, quiero que usted, yo sé que usted sabe, pero yo quiero decírselo, quiero decirle mi grosura, y que esa grosura a manera de arrepentimiento suba delante del Señor con evidencias, Él pueda decir, muy bien, lo has presentado, no lo has escondido, por tanto, ¿yo qué hago? Te voy a perdonar. Usted busque el perdón de Dios, ¿vale? Tercera cosa, alejarse del templo nos aproxima al pecado. Alejarse del templo nos aproxima al pecado. ¿Usted quiere vivir próximo al pecado o alejado del pecado? Alejado del pecado. Pero esa es una mentalidad que no piensa por Cristo, sino que piensa como Cristo. Ahora, cuarta cosa, dejemos que la luz de la palabra ponga en evidencia nuestros errores. Escucha bien. Dejemos que el poder de la palabra de Dios ponga en evidencia nuestros errores. ¿Usted cree que es necesario eso? Yo lo creo. No se aleje del templo. No se aleje del templo. No solamente venga por sacrificar, venga a sacrificar. No se aleje del templo porque el alejarse del templo lo aproxima al pecado, y permita que la palabra expuesta aquí lo exponga. ¿Cuántos han leído la palabra que dice que la Biblia es como una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo, hasta las coyunturas y los mismos tuétanos? Esa es una alegoría acerca del poder de la palabra, pero que no deja de ser una necesidad específica en nuestras vidas. Nosotros necesitamos que la palabra nos ausculte. El pastor nos decía, me parece que la semana pasada, acerca de que el corazón de David era un corazón que agradaba tanto a Dios, y todos los que estábamos aquí, incluso yo conversando con él, le decía, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con la conducta de David, pero dice la palabra que ese hombre conformaba el corazón de Dios. ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el secreto de esa persona? ¿Cuál era el secreto de David? Es que David, cuando se ponía delante de Dios, no escondía nada. No escondía nada, mi hermano. Y déjeme decirle algo muy frío y muy crudo, que es lamentable cuando yo me voy de aquí sin haberme expuesto delante de Dios. Es triste, porque usted ha perdido su tiempo aquí. Usted no ha venido por algo, porque no se lleva nada y se va peor de como entró. Porque sabiendo hacer lo bueno, dice la palabra del Señor, hace lo malo. Sabiendo hacer lo bueno. Y cuando nosotros nos vamos de este lugar sin haber dado curso a la palabra y permitir que la palabra ausculte mi vida y me exponga delante del Señor, yo estoy trivializando la palabra del Señor y todo el sacrificio de Dios y todo aquello que Dios mismo, utilizando sus profetas, hablaron de lo que acontecería más adelante y el cumplimiento de las promesas.
lo estoy tomando como algo trivial, como algo innecesario, como algo que no tiene tanta importancia. Y déjeme decirle que la palabra del Señor, cuando ella no afecta mi vida, yo la he trivializado y eso no agrada a Dios. Ya puede estar usted aquí, ya puede ser como aquellos que se quedaron cerca del templo, como aquellos que se quedaron sacrificando. Por eso que Jesús dice que Él aplicó su ministerio en Galilea de los gentiles. ¿En dónde? En donde realmente había tanta necesidad y estaba tan tenebroso la condición de mente y de pensamiento que había en esa generación, que cuando Él empezó a hablar, a llevar el mensaje, no tergiversó su mensaje, y al hablarlo, lo que hizo fue reafirmar. Déjeme decir una cosa. Cada vez que nosotros nos reunimos aquí es para reafirmar que el mensaje de Jesucristo es tan necesario como para los samaritanos, para los judíos del sur y para los de la Galilea de los gentiles, tan necesario para ellos como para nosotros, porque Romanos dice que tenemos calidad o no tenemos calidad. No tenemos calidad. Póngase de pie, por favor. ¿Qué le parece si oramos? Hable un momento con el Señor. Hable un momento usted con el Señor y dígale al Señor, qué aburrido ese mensaje. Cómo me ha arrullado. Tengo ganas ahora sí de hacer la siesta. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Hoy es el momento de decirle al Señor, yo quiero ir al cielo, pero entiendo que al cielo, dice tu palabra, no puede entrar lo impuro. Por tanto, yo esta mañana quiero decirte que necesito exponerme. Dígaselo al Señor. Ore. Dígale al Señor, Señor, yo quiero exponerme delante de ti. Y quiero decirte que soy tan pecador como aquellas personas que tú describes en la carta a los Romanos. Soy tan entenebrecido como aquellos que estaban en esa Galilea. Estoy tan retorcido como aquellos que estaban en esa Samaria tan mezclada y tan pecaminosa. Soy tan samaritano, tan galileo, tan judío como los que estaban en el sur, aunque estaban al lado del templo. Y te pido que esta mañana, Señor, tú hagas resplandecer tu luz admirable, Señor, en medio de nuestras vidas. Padre Santo, tu palabra, Señor, tu palabra es vida y es verdad. Y necesitamos que tu palabra venga a hacer trascendencia en nuestras vidas. Necesitamos que tu palabra venga a transformar nuestros corazones, nuestra mente. Venga a ser de nuestras vidas completamente diferentes, que luchan día a día por alcanzar tu gracia y tu bondad, tu benevolencia. Reconozco, Señor, que no soy bueno, que no soy agradable, que muchas veces me aparto de aquí y me voy, Señor, sin darle la verdadera importancia a las palabras que tú me aconsejas. Señor, que empiece una semana nueva y que esa semana, Señor, sigue siendo una más, incluso una más en la cual no te agrado, sino que más bien te desagrado, Señor. Señor, yo necesito, Padre, que tu palabra venga a regenerarme. Dígale al Señor, Señor, regenérame. Señor, regenera mi mente, regenera mi corazón. Regenera, Señor, completamente mi vida, Padre. Esta carne es débil. Reconozca que su carne es débil. Reconozca que usted es un necesitado delante de Dios. Señor, somos vidas necesitadas, somos pequeños, somos flacos, somos limitados. Por eso venimos ante ti. Por eso venimos ante tu presencia, Padre. Para reconocer que sin ti no somos nada, que de ti dependemos. Que sin ti nada podemos hacer, Señor. No tengo fuerza, yo no podré subir al cielo sin tu ayuda. Yo no podré estar en las bodas del Cordero si tú no lo permites. Yo no podré cambiar al nuevo día que viene por delante, a las nuevas horas, Señor, agradablemente, si tú no intervienes, Señor. Yo no puedo, Señor. No puedo.
no tengo condición, no tengo probabilidad. Todo lo que yo pueda hacer no va a garantizar mi cambio, no va a garantizar mi condición nueva de vida. Señor, por eso venimos ante ti en esta mañana, Padre, para reconocer nuestra flaqueza, reconocer nuestra dependencia de ti, reconocer que tú eres Dios y que yo no soy nada, Señor. Soy nada sin ti, Padre. Por eso te ruego, mi Dios, que esta mañana tu palabra, Señor, quede retumbando en las mentes, en los corazones, Señor. Señor, que tu palabra quede sembrada como una semilla fértil en un terreno preparado. No dejes que el enemigo venga y volatilice, Señor, tu palabra, tu semilla, Padre. Señor, que las vidas, aún saliendo de este lugar, sigan siendo, Señor, cautivadas por tu palabra. El hombre es limitado, el hombre no tiene gracia, Señor, y muchas veces nosotros no alcanzamos incluso a proveer de toda la claridad de tu palabra, pero tu Espíritu Santo, Señor, que nos redarguye, que nos alerta, que nos alienta, Él sí puede ahí tomar esta pequeña porción y hacerla trascendental en el corazón de las vidas aquí presentes, Padre. En la vida de los oyentes, de los que ven por la web, puedan ser alcanzados por tu mensaje, Padre. Señor, alerta las vidas, despierta al dormido, al soñoliento, Señor. Levántalo, Padre. Levanta al cansado, al agobiado, al perturbado, al flaco. Endereza, Señor bendito, nuestras pisadas. Y aliéntanos, Padre, porque no tenemos fuerza para hacerlo. Somos carne. Somos débiles y el aliento tuyo es el único que nos va a permitir, Señor, avanzar. Señor, esta mañana yo te ruego, danos fuerzas nuevas. Renueva tu pueblo, Señor. Refuerza tu pueblo, Señor. Añade fuerzas nuevas, Señor. Al cansado, al débil, Padre. Señor, oh Dios, motívalo. Levántalo, fortalézalo, Padre Santo. Tu palabra dice que el que a ti viene, tú no le echas fuera. El que contrito y humillado se acerca a ti, tú no le rechazas. Trae contrición esta mañana aquí, Padre Santo. Espíritu Santo, trae contrición de corazón, de pensamiento. No permita que aquí haya un espíritu de Jonás, obediente pero sin gracia. No permitas, oh Dios, que yo sea un obediente sin gracia. No permitas que el mundo me aleje del templo. Y no del templo físico, Señor, sino de esa habitación donde compartimos con Cristo su presencia. Y dice la palabra del Señor que la habitación donde concurre el Espíritu Santo y la misma presencia de Dios son nuestras vidas. Ahí habitar juntos en armonía, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Aliéntanos. Provee, Padre Santo, esta mañana, Señor, de tu sabiduría. Provee de tu discernimiento. Provee de tu integridad, Señor, sobre nosotros. Ayúdanos, oh Dios. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Aliéntanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.